Jesús, me entrego hoy, con los brazos extendidos, te entrego mi corazón. Ven a mí, Jesús, me rindo hoy. Así que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven en este momento a través de Facebook, nuestra página Fe y Poder y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida. Dios les ama, Cristo les ama y nosotros también. Este día vamos a oír la voz del Espíritu de Dios, que es lo que el Espíritu Santo ha estipulado como una herencia para nosotros los creyentes. ¿Qué les parece? ¿Quiere conocer su herencia? Es importante que usted conozca su herencia en Cristo Jesús, pero es importante también ver que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6. Vamos al libro de los Hebreos. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo dijo por boca del apóstol Pablo? El libro de los Hebreos, después de la carta a Filemón, usted va a encontrar Hebreos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11, versículo 12 y versículo 13. En lo que lo busca, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas. Eres un Dios de pactos, un Dios grande, maravilloso. Hoy desatamos sabiduría, revelación en abundancia, Señor. De Proverbios 3 y Proverbios 8, esa sabiduría que es más preciada que el oro y la plata, Señor. Porque a través de esta sabiduría que proviene de ti, podemos obtener todas las cosas aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús y la vida eterna, Padre. Te damos gracias, Señor. Todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a tu palabra en el nombre de Jesús y derribamos cualquier argumento mental que se levante en contra del conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos que somos terrenos fértiles, que recibimos esta semilla en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, y que entendemos tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú reparte cada uno en particular. En el nombre de Jesús, tú eres el maestro por excelencia. Que no sean mis conceptos, mis preceptos o mis pensamientos. Que seas tú, Espíritu Santo, que sea tu voz fluyendo a través de mí, a través de mi mente, a través de mis labios, Señor, que salga tu voz. Yo fluyo con tu voz. Espíritu Santo, oigo tu voz y actúo en tu voz, Señor, y hablo lo que tú me digas en esta mañana, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire, estamos viendo este tema, Hebreos 6, capítulo 6, versículo 11, del 11 al 13. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o constancia heredan las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hay dos cosas por las que ustedes pueden obtener la bendición del Señor aquí. Todo 2018 hemos estado hablando de dos temas importantes. Los viernes estamos hablando del poder de Dios. ¿Cuántos saben? La manifestación del poder de Dios para libertar a los cautivos, a los oprimidos. Todos los viernes. Y los domingos estamos viendo un tema financiero, un tema de proyección financiera, pero proyección en todas las áreas en su vida. ¿Qué significa? Que Dios pone una visión, un propósito, un anhelo en nuestros corazones. Dígame usted, si usted no tiene un anhelo en su corazón. ¿Hay alguien que no tiene algún anhelo en su corazón? ¿Hay alguno que diga, yo no tengo un anhelo, ya no quiero vivir? ¿Hay alguno que diga que yo no tiene un anhelo? ¿No tiene un anhelo de verse en el futuro? ¿No tiene un anhelo de ver jóvenes a su futuro esposo? ¿No tiene un anhelo? ¿No? Visualícenlo. Güero, europeo, 1.80, atlético, creyente en Jesús, lleno del Espíritu Santo, y un predicador que hable en francés.
todo el propósito de su corazón se debe cumplir, mi hermano. Hay grandes historias que han sucedido. Todo porque hay un propósito, un anhelo en nuestro corazón que el Señor cumple y suple. Pero ese anhelo en nuestros corazones se va a dar a través de la fe y la constancia. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer lo que está escrito, aunque no lo vea. Si dice que soy sano por las heridas de Jesús, significa que aunque no me vea sano, pero como está escrito, lo creo y eso es fe. Pero la otra palabra se llama paciencia o constancia. Usted tiene que ser constante en oír la palabra, constante en oírla, ya sea que venga o no venga. De todos modos en sus casas deben de oír la palabra, ¿estamos de acuerdo? Ayer me está diciendo una hermana que se llevaba oyendo al pastor Ignacio Hughes todo el día, y es maravilloso oír la palabra, ¿no? Su servidor oye también al pastor Ignacio Hughes, es un gran maestro de la palabra, la verdad. Su servidor lo oye todo el día. Oigo otros predicadores también como Kenneth Copeland, Jerry Savelle. Últimamente he estado escuchando a Jerry Savelle y Jesse Duplantis. Es decir, estos hombres son grandes hombres de fe. Ellos vivían en pobreza extrema, mi hermano. Pobreza extrema en Estados Unidos, donde hay billetes verdes. Allá vivían en pobreza, no tenían para pagar la renta de la casa y no tenían ni siquiera para comer. Y son hombres que ahorita fácilmente dicen: voy a ofrendar $250,000 en el ministerio del profeta Kenneth Copeland. $250,000 cuando no tenían para cubrir la renta de su casa, mi hermano. Es algo maravilloso. Pero estos hombres han creído estos principios espirituales. Entonces, estamos viendo sobre el tema que habló un hombre, George Pearson, que es cómo usted puede hacer retiros de su cuenta celestial. Pero lo importante es que no sepa cómo hacerlo, lo importante es que no aprenda cómo hacer retiros de su cuenta celestial. Porque ¿cuántos saben que tenemos una cuenta celestial? Mire, vamos a Filipenses capítulo 4, creo que es el versículo 17, que nos habla que usted tiene una cuenta celestial, usted tiene un tesoro en el cielo. Por ahí ya recibimos las primeras críticas a través de internet respecto a este tema. Dice que me fui más allá del movimiento apostólico y profético, porque no nada más le digo a la gente que dé sobre el presente, sino que dé sobre su pasado, que contribuya para la obra de Dios sobre su pasado, que no contribuyó. Lo que él no entiende, que es una voz del Espíritu Santo que yo recibí para mí, y ese tema lo estoy dando para mí. Si usted lo aprovecha, qué bueno. Si no, la verdad, le puedo decir, se escucharía feo decirle una frase, pero si usted no toma este tema, la verdad a mí no me importa si ustedes no lo toman. Lo estoy dando para mí, personalmente. Pastor, ¿por qué no lo da en su casa? Bueno, lo doy aquí porque va a quedar grabado y lo voy a seguir oyendo más adelante por internet. Por eso quiero que quede grabado. Es un tema principalmente es un tema para mí, porque yo lo voy a hacer. El Señor me dijo: da de tu pasado, y yo lo voy a hacer. Yo de mi pasado aproximadamente no di de diezmo 140, 150 mil pesos. Yo estoy creyendo que los voy a dar. El Señor me los va a suplir, ¿me entiende? Pero yo sé que si yo deposito en mi cuenta celestial, yo sé que trae intereses al 100%. Y si yo reconozco y doy de mi pasado, es una recomendación del Espíritu Santo a mí, no fue una obligación. No me dijo: tienes que darlo porque me los debes. No me dijo el Espíritu Santo así. No me los dijo así. Sino me dijo: hay una oportunidad de que tú puedas dar sobre el pasado que no reconociste, y que no me reconocías y que no me conocías, tan sencillamente. Pero sí conocías un principio, porque te lo enseñaban allá en la iglesia católica donde ibas, y te pasaban un sobrecito en diciembre que se llama diezmos. Y me lo recordó el Espíritu Santo, porque sí conocía acerca de esto, pero nunca lo hice, mi hermano. Entonces, Filipenses capítulo 4, vamos a leer el versículo 17. Dice el apóstol Pablo: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Cuando el Señor nos dice que nosotros demos para su obra, nos está diciendo que busca fructificación. ¿Qué significa fructificación? Siembra un granito de maíz, siembra 3 granitos de maíz, nacen los árboles de maíz, producen, ¿cómo le llaman aquí? Milpas, pero la planta produce mazorcas, ¿no? ¿Sí le dicen aquí también? Sí. Hasta el mismo México decimos diferente, ¿no? Algunas cositas, por eso les pregunto. Bueno, allá en Sinaloa son mazorcas. Producen muchos granos. ¿Cuántos granos pueden? 3 granitos que yo planté, ¿cuántos pueden producir? A lo mejor, no sé, 200, 300 granos, ¿no? Más o menos, 400. 3 granitos que yo planté pueden producir 400 granos en varias mazorcas y en unas 3 plantas. Entonces, miren, cuando hablamos de fruto, dice el apóstol Pablo, y cuando fíjese, el versículo 17, si usted lee el 16, dice, pero pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿De qué está hablando? De contribuciones para la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Está hablando de contribuciones. Muy bien, pues ya recibimos las primeras críticas de un che argentino. Ya empezamos a ver las primeras. Y no dije la otra frase, Michele. Iba a decir che argentino, pero no lo digo. ¿Ok? Bueno, entonces, un argentino, teólogo y licenciado en teología y no sé qué más, empezó a juzgar y diciendo que, pues que ustedes como que no estaban bien de la cabeza porque me daban los diezmos a mí. Y yo sí quiero aclarar esto delante del mundo espiritual, pero delante de nuestro amigo de internet. De los diezmos que ustedes dan aquí, yo no tomo ningún 5. Segundo, si volteamos la cámara para allá, pueden ver un cuarto hecho para los niños, donde se invirtió de los diezmos que ustedes dan para los niños. Tercero, su servidor aporta para la obra en diezmos y ofrendas el 45% de mis ingresos, porque yo trabajo en lo secular, amigo que me ves, che argentino, ahí que me ves tú, su servidor trabaja como contador público y yo doy el 45% de mis ingresos, y no lo digo por jactancia, lo digo para aclarar esta situación. Yo no vivo de los diezmos, ni los diezmos ustedes me los dan a mí. Yo no los ando contando, solamente los cuenta Michelle. ¿Cuánto hay, Michelle? Ocupamos para hacer un cuarto. ¿Hay suficiente para la renta y para hacer un cuarto? Ok, ya vamos a hacer el cuarto. Simple y sencillamente. Yo no tomo ni un 5 y lo aclaro. No para ustedes a lo mejor, pero para nuestro amigo de internet, ¿ok? Él solamente empezó a juzgarme diciendo que yo me quedaba con sus diezmos y no entendí Brutus aquí en México es un Brutus, ¿verdad? Brutus es el amigo de Popeye, recuerden. Así es que, amigo, algún día vas a aprender las palabras mexicanas también. Che, argentino. Algún día las vas a aprender. Muy bien. Este amigo me juzgaba y decía que yo me quedaba con sus diezmos. No, no es así. Al contrario, su servidor aporta para la obra aquí mismo. Aquí mismo aporto y yo trabajo en lo secular y creo que tendré empresas próximamente y que nunca podré vivir de los diezmos. Fue mi decisión, yo sí lo hice. Si otros pastores quieren vivir de diezmos, es su problema, es su rollo. Es bíblico que tengan un sueldo, es bíblico que tengan un sueldo, yo decidí no hacerlo. Nunca, porque creo que hay más bendición en el dar que en el recibir. Así es que continuamos, yo por eso tengo tranquilidad en hablar de este tema. Si el Señor me dice que dé diezmos de mi pasado, contribuciones que no di de mi pasado, yo decidí hacerlo, pero ustedes no están en obligación de hacerlo, menos en compromiso de hacerlo. En primer lugar, porque no es por obligación, y segundo, porque es por amor. Yo lo hago por amor y les doy la opción de enseñarles respecto a este tema de lo que su servidor va a hacer, y segundo, les voy a mostrar los resultados. Les voy a mostrar los frutos de haber tomado una decisión así, su servidor. ¿Ok? Así es que, che, argentino, me vas a seguir viendo. Él va a seguir viendo estos videos. Así es que le voy a contestar
amablemente, le voy a contestar sabiamente, le voy a contestar por el Espíritu de Dios algunas palabras. Él empezó a juzgarme sin conocerme, pero ya aclaré algunos detalles de esos. Ahora, sin embargo, en amor le voy a decir, si él dice que yo estoy mal teológicamente hablando, yo le voy a decir que él teológicamente hablando también está mal. Pero se lo vamos a decir en amor. ¿Cuántos saben? Con la finalidad de corregir a las personas. No se trata ni de dañar su concepto, dañar su vida, porque a lo mejor él recibió a Jesús como en su corazón y tiene a Jesús, y algún día lo voy a ver en el cielo y él me va a ver en el cielo. Ya sea, si yo lo trato mal a él, le voy a pedir perdón en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si él me trató mal aquí en la tierra, delante del Señor, él me va a pedir perdón. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Muy bien, así es que los voy a dejar descansar con las deudas de la Coppel el día de hoy. Vamos a ver 2 Corintios 8, 9. Segunda carta a los Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran ricos o enriquecidos, ¿verdad? ¿Qué piensa este joven licenciado en teología respecto a este texto bíblico? Él cree, en primer lugar, y se lo voy a decir de manera general, porque usted también necesita conocer. Usted puede leer información en internet y puede ser engañado por este tipo de personas. Yo estoy de acuerdo que alguien debe estudiar una licenciatura en teología, ¿estamos de acuerdo? El problema es en qué institución la voy a estudiar. La voy a estudiar donde me van a enseñar su propia doctrina, o dónde voy a estudiar. Es importante entender. Adicionalmente, que estudiemos una licenciatura en teología, adicionalmente usted debe escudriñar para ver si el maestro que le está enseñando es correcto lo que le está enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 2 Corintios 8, 9. Hay muchos, principalmente los judíos mesiánicos. Este cuate, este señor, este joven, o como le quieran llamar, este che, o como usted le quiera llamar, desafortunadamente pues detectamos que era un judío mesiánico. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Son aquellos que no necesariamente son de la nación de Israel, pero que se adhieren a un movimiento llamado mesianismo. El mesianismo pueden ser israelitas que creyeron en Jesucristo, como el apóstol Pedro, pero de ahí no viene el mesianismo. Como el apóstol Pedro que creyó en Jesucristo, bueno, ahora es un israelita, pero que cree en el Mesías. Pero a ese movimiento se han adicionado muchísimas personas, tanto latinos, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, pero se adhieren a un movimiento que se llaman judíos mesiánicos. Algunas palabras te hablan, para decir palabra, parashat, o sea, te lo mencionan en el idioma hebreo. Yo se los menciono en español y créanlo que tiene más efecto, porque usted lo entiende mejor y el poder de Dios se manifiesta más. Porque usted quiere más fe por el conocimiento en el propio idioma natural en el que usted nació. Entonces, mire, 2 Corintios 8, 9, según el concepto de esta persona, dice que el Señor se hizo pobre para que yo fuera rico en sabiduría y en revelación. Yo le preguntaría, si él estudió licenciado en teología, yo le preguntaría, ¿le enseñaron la técnica de exégesis? ¿Qué es exégesis? Es extraer de un contexto o de un texto, inclusive es extraer una revelación de un texto y verlo en un contexto. ¿Qué significa eso? Que usted puede leer un texto bíblico, pero usted necesita extraer la información que viene ahí dentro, y eso se llama exégesis, extraer, ok. Pero la información siempre se analiza en un contexto. Es decir, si estamos viendo 2 Corintios 8, 9, yo necesito ver si la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, me habla de sabiduría y de revelación. ¿O de qué me habla? ¿Por qué él dice que Jesús se hizo pobre para que yo fuera rico en sabiduría? ¿Por qué me lo dice así? ¿Porque se le antojó? ¿Porque se lo enseñaron? ¿O porque lo dice la palabra? Bueno, si vamos a leer la carta a los Corintios, vamos a ver qué les parece el capítulo 8, si lo leemos, de qué se trata. Mire, versículo 1 del capítulo 8
de la segunda carta a los Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha enseñado, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿De qué está hablando? ¿De dar qué? Dígame usted, ¿dar sabiduría? Está hablando de dar dinero, ¿sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos viendo el contexto de 2 Corintios 8:9. Para que no piense este amigo argentino, hermano, no sé cómo le pudiera llamar, si es hermano y recibe a Cristo en su corazón, es hermano en Cristo. Y con todo respeto yo le digo que siempre hay que analizar el contexto cuando hablemos de un texto bíblico. No podemos aislar un texto bíblico en un contexto porque viene hablando de un tema el apóstol Pablo y no puede cambiar de repente en decirte, ustedes han dado conforme a sus fuerzas, me han enviado a mí, dice el apóstol Pablo, dinero para mis necesidades, y de repente cambia, Jesús hizo pobre para que fueran ricos en sabiduría y revelación. Ahí estamos viendo cómo está tergiversando la palabra este Señor. Y si yo le estoy hablando que Jesús hizo pobre, no le estoy hablando pobre espiritual, le estoy hablando pobre, hablando de bienes y riquezas. Le cayó la maldición, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le cayó la maldición mía? Y la de usted también le cayó a él. ¿Cuál maldición? La maldición de la pobreza le cayó a Jesús. ¿Para qué? La idea era que yo fuera rico. Y está hablando de ofrendas para los santos. ¿Estamos de acuerdo? No está hablando, o sea, si el Señor dice ustedes han dado, los de Macedonia han dado aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué cree que les promete riquezas el Señor? ¿Por qué le promete? ¿Por qué le dice que fue pobre para que ellos fueran ricos? ¿Espirituales, de sabiduría o en qué? Está hablando de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir leyendo 2 Corintios 8. Y versículo 5, y no como lo esperamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por voluntad de Dios. Vamos a leer más adelante. Versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en qué? Dice el apóstol Pablo que abundamos en conocimiento, ¿sí o no está diciendo ahí? Pero adicionalmente dice que abundemos en que en la gracia de dar. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor, porque, y aquí viene ya el 9, porque ya conocen la gracia. ¿De qué está diciendo? Ustedes tienen ya conocimiento, abundan en conocimiento, ahora tienen que abundar en la gracia de, y hace un énfasis en la gracia de dar. ¿Para qué? ¿A quién le daban al apóstol Pablo? Para el ministerio del apóstol Pablo daba. Hace un énfasis en que usted ya abunda en otras cosas, pero ahora tiene que abundar en la gracia de dar, porque daban conforme a sus fuerzas y más allá de su fuerza los de Macedonia. ¿Estamos de acuerdo en esa historia? ¿Estamos de acuerdo que el contexto habla de dar? De contribuir financieramente para el reino. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya llega el 9 y le dice al Señor, porque ustedes conocen la gracia del Señor. Es decir, el sacrificio del Señor es que Él llevó toda maldición de pobreza para que ustedes fueran ricos. Es decir, si ustedes están dando conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, significa que el Señor no se va a quedar con ese dinero. ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Si usted da es para que el Señor lo haga rico, en pocas palabras, le manifieste la riqueza que ya le proveyó en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces no está hablando de que el Señor se hizo pobre para que yo fuera rico en sabiduría y revelación. Si así fuese, Jesucristo es nuestro Cordero sustituto. ¿Cuántos saben? Él llevó la maldición de la enfermedad, ¿para qué? Para que yo no esté enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Significa que si Él me hizo rico en sabiduría, como esta persona que está mal informado en su teología, si es cierto que Él me hizo esa sabiduría, rico en sabiduría, ¿significa que Jesús perdió toda sabiduría? Le preguntaría yo a Él. ¿Es correcto, amigo? Si Él me vino a ser rico en sabiduría, ¿significa que Jesús se hizo un ignorante?
Signo de interrogación. Jesús no fue un ignorante, hermano. La sabiduría de Dios estaba en él. Y todo lo que hacía el Señor Jesús lo hacía con la misma sabiduría del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Ok. Entonces, si él dice, sígame, hermano. Cuando Salomón tomó el lugar de su padre, le pidió sabiduría a Salomón, y el Señor, ¿qué le proveyó adicionalmente? ¿Qué le proveyó? Dígame. Riquezas y honra le proveyó. Entonces, mire, 2 Corintios 8:9, usted va a leer porque en internet anda circulando todo este tipo de comentarios. Los que no creen en la prosperidad financiera. Y él me dice, dime en qué parte de la Biblia dice prosperidad financiera. ¿Alguno de ustedes sabe dónde dice prosperidad financiera? ¿Alguno de ustedes sabe? Dime dónde dice. Yo le preguntaría, ¿dónde dicen judíos mesiánicos? ¿Por qué se denominan judíos mesiánicos si en la Biblia no dice judíos mesiánicos? Se refiere a israelitas que creían en el Mesías, ¿estamos de acuerdo? Cuando hablo de prosperidad financiera estoy hablando de lo que dice el Salmo 112, bienes y riquezas hay en mi casa. ¿Estamos entendiendo el concepto? Ahora, si a él le cae mal el concepto de prosperidad financiera, pues vamos cambiándole y digamos, es prosperidad en bienes y riquezas. Porque hay gente que te juzga hasta el concepto, ¿me entiende? A ver, dime, ¿dónde dice eso? Es por obviedad, ¿no? Financiera, estamos hablando de dinero, de bienes y riquezas. ¿Estamos de acuerdo? Prosperidad en bienes es bíblico, sí. Prosperidad en riquezas es bíblico, sí. La tercera de Juan dice la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué significa ser prosperado en todas las cosas? Dígame. Prosperado en tu alma, prosperado en tu cuerpo, prosperado también en bienes y riquezas. La Biblia te lo dice. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Estamos entendiendo? Digo, la persona que no quiere aceptar esto, pues no lo va a aceptar. A fin de cuentas, le digo, es un mensaje para mí, usted recíbalo. Pero en internet sí andan circulando estos mensajes. Que Jesús hizo pobre para que usted fuera rico en sabiduría y revelación. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Él nunca fue pobre en sabiduría, Jesús. Nunca se hizo pobre en sabiduría. Si él se hubiese hecho pobre en sabiduría, díganme, entonces yo le preguntaría, ¿a dónde dice que Jesús se hizo pobre en sabiduría? Si Jesús no se hizo pobre en sabiduría, entonces él no se hizo pobre para que yo fuera rico en sabiduría. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire, no se trata de una teología esto, se trata de lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Usted siempre se debe quedar con lo que la Biblia dice, no con los conceptos, porque le digo, yo lo leí porque me lo puso, usted puede leerlo ahí en YouTube, él lo puso en YouTube. Él lo puso en YouTube diciendo que yo me quedaba con sus diezmos, ya lo aclaré que no. Segundo, ya le aclaré que ese contexto de 2 Corintios 8:9 no se trata de que él me hizo rico en sabiduría y revelación, no se trata del contexto. Si nosotros seguimos leyendo el versículo 11, el 10, vamos a leer. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que como comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengas. Pero si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. ¿De qué está hablando que será acepto? De la ofrenda, ¿estamos entendiendo? De la contribución de las personas. ¿Sí estamos entendiendo esa parte o no? En pocas palabras está hablando de dinero. ¿Sí? Está hablando de dinero, ok. Segunda, no voy a desvirtuar todo lo que... No voy a desvirtuar todo. Si su servidor, una de las cosas que he hecho toda mi vida es estudiar la palabra. Y por internet yo le puedo contestar a él por escrito, pero no tiene caso. Lo hago, pero para que usted también no caiga en la trampa de ese tipo de personas. Lea los comentarios de él, léalos, ahí están en estos audios, en estos videos.
Otra de las cosas que dijo este personaje, ya le quedó claro que no se trata de riqueza en sabiduría y revelación. ¿Sí le queda claro o no? ¿O hay alguno que tiene duda que se trata de que me hizo rico en sabiduría? ¿Alguno tiene una duda? Bueno, espero que nuestro amigo también que nos está viendo por internet también no tenga dudas. Ok, entonces mire, otra de las cosas que este personaje, esta persona dijo, y lo digo con todo amor, yo la verdad, no se trata de... Pero sí, el apóstol Pablo, quiero decir algo, él disertaba con la palabra. No se quedaba callado cuando alguien estaba hablando, inclusive puede ser hasta una herejía. Él no se quedaba callado, hermano. Él esta persona juzga el movimiento de la prosperidad. Y inclusive menciona y dice, los judíos no diezman en el tiempo actual. Yo sí quiero darle un ejemplo de que hay judíos que diezman, pero ya no lo hacen por obligación. ¿Cuál es la justificante por lo cual dicen que los judíos no diezman en la actualidad? Había algunos grupos, mire, en la época del Señor Jesús. En el primer siglo había unos grupos que existían en esa época. Usted los conoce, los ha escuchado, que son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos se ubica su origen en un partido político del siglo II antes de Cristo y finalizó en el siglo II después de Cristo. Las características de los saduceos eran primeramente de clase rica y poderosa y se destacaban por una actitud grosera en relación a los otros grupos. Esos eran los saduceos. Inició originalmente como un grupo político del segundo siglo. ¿Quiénes eran los escribas? 538 a.C., el 432 a.C. Los escribas son reconocidos por copiar las escrituras hebreas. Debían de ser cuidadosos y meticulosos, ya que podían cambiar con facilidad el sentido de una palabra. Esos eran los escribas. Los esenios, le estoy hablando de los grupos que habían en la época del Señor Jesús, ¿no? Saduceos, escribas, y estamos hablando de los esenios, también un tercer grupo de personas. Estamos hablando de israelitas, ¿no? Del pueblo de Israel. En pocas palabras, el pueblo de Israel estaba dividido también en subgrupos. Como dice usted, ¿por qué hay tantas religiones en la actualidad? Pues en la época de Israel también, en los mismos israelitas había subgrupos de personas que creían de una manera diferente a los fariseos, que era la mayor parte, se podría decir. Esenios, establecidos en el año 165 a.C. hasta el 68 después de Cristo. Este grupo era conocido por referencias de autores antiguos como Flavio Josefo, quienes lo describían como personas aisladas en cuevas, rigiéndose por un líder denominado maestro de justicia. Tanto Juan el Bautista como Jesús dicen ellos que fueron muy cercanos a ese grupo de esenios. Los fariseos eran la comunidad que existió hasta el segundo siglo después de Cristo. Los fariseos lograban que sus interpretaciones religiosas fueran aceptadas por todos los judíos. El representante del mismo era el sumo sacerdote y su tarea era observar la ley y las tradiciones judías. Okay. ¿Cuánto era el grupo de fariseos que existía en la época de Jesús? Aproximadamente entre 6,000 y 7,000 fariseos entre una comunidad muy grande. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en la actualidad esta persona dice que los judíos ahora no diezman. Inclusive aquí lo aclaramos, que el diezmo que daban a los pobres en el año tercero y año sexto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Año quinto, no recuerdo, año sexto. ¿Qué era lo que hacían? Diezmaban y se lo llevaban a los levitas, y los levitas lo repartían entre la gente pobre. ¿Significa que había gente pobre en Israel, hermano? Sí. Porque no todos los grupos estos creían precisamente en la ley de la siembra y la cosecha, que es una ley espiritual, es una ley que si damos, cosechamos. ¿Cuántos han escuchado? Conozco a mi abuelita que odiaba a su hermana, y a la hora empezaron odiando todos a la abuelita. O sea, la abuelita sembró odio, cosechó odio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero también en el área espiritual usted siembra palabra y cosecha fe. ¿Estamos de acuerdo? Su fe es incrementada, aumentada.
Y así sucesivamente es una ley que se cumple. ¿Cuál es por qué los judíos mesiánicos, digo, estoy hablando no de judíos, realmente, no estoy hablando de israelitas, no estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de un movimiento llamado mesianismo o judíos mesiánicos. Ellos no creen en diezmar. Dicen que ni los gentiles ni ellos deben de diezmar, porque el diezmo solamente era para Israel. ¿Será cierto eso? Los israelitas practicaban tanto el diezmo de dar, y lo hacían muchas veces porque entendían una ley espiritual del dar y del honor y la honra que tenían a Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, mire, este es el mensaje a un israelita no mesiánico. Los mesiánicos no creen en los diezmos, el mesianismo no cree. El evangélico cree en diezmos, pero el judío mesiánico regularmente no cree. Ahora, esta información que le voy a pasar ahorita es de un judío no mesiánico, un judío que inclusive habita en Israel. Y a él le hacen varias preguntas. Oye, ustedes los israelitas en la actualidad, ahorita en ese tiempo, en el 2018, por decirles, ustedes diezman, creen en diezmos. Mire, en Números 18:26, cuando toméis, vamos a Números 18:26, por favor. Libro de Números. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Cuando toméis de los hijos de Israel, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué se utilizaba? Había un diezmo que se utilizaba en Israel para bendecir a los israelitas, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos no tenían tierras, no tenían empleos, ellos se dedicaban única y exclusivamente al templo, al altar, a interceder por el pueblo, a realizar sacrificios para expiar los pecados, etcétera. La adoración, la alabanza y todo eso era encargado de los levitas y los sacerdotes que venían de la descendencia de Aarón. En ese tiempo, los judíos mesiánicos, porque no creen en esto, no creen en los diezmos, ellos utilizan una justificante y dicen: en la actualidad, para empezar, no existen los levitas. Entonces, ¿por qué tengo que diezmar si ya no hay levitas? Segundo, no existe el templo de Jerusalén, fue destruido. Entonces, ¿por qué tengo que llevar mis diezmos al templo si no existen ni los levitas que están ahí ministrando en el altar? Y segundo, no existe el templo de Jerusalén. Por consecuencia, dicen ellos, no estoy obligado. ¿Y cuántos saben que no es una obligación? No es una obligación, ¿estamos de acuerdo? Dicen ellos, yo no tengo que hacerlo. Pero mire lo que dice, lo que le contesta realmente un judío, y estoy hablando de un israelita contestando todo este tipo de preguntas. La gente, como los judíos mesiánicos, que no creen en diezmar, pero aquí les da la respuesta a un israelita realmente que no cree en Jesús, ¿ok? Respecto a este texto bíblico, dice: sí existe actualmente una excelsa costumbre judía basada en el mandamiento de ofrecer el diezmo, de donar a los menesterosos, especialmente judíos, y a los estudiosos de la Torá, el 10% de los ingresos netos anuales. Eso dan los judíos actualmente. Tal donación se realiza voluntariamente. Y dice él, repito, no se aplica en este momento el mandamiento del diezmo como una obligación. No lo aplicamos ahorita, pero se realiza voluntariamente. Cuando su servidor le ha hablado a usted de diezmo, le ha dicho que está obligado. Siempre digo que es voluntario, ¿verdad? En primer lugar, porque ejercemos una ley de la honra a nuestro Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo? Dice, lógicamente que es propio realizarlo tras el balance anual de ingresos. Eso es lo que hacen los judíos que son empresarios. Su balance anual, cuántos ingresos tuve, menos gastos, tantas utilidades. Y sobre ese balance anual ellos dicen, sobre eso voy a diezmar. Y muchos se van a la sinagoga donde se congregan y lo dan para el sostenimiento del rabino.
lo practican los judíos actuales. No lo han dejado de hacer, lo practican. En primer lugar, para sostenimiento de la sinagoga. Y los que no creen en esto, judíos mesiánicos, dicen ellos que no se debe dar porque ya no existen levitas ni existe el templo de Jerusalén. Se han dado cuenta los pretextos de unos y de otros. Un pretexto de uno para no dar y otro pretexto de uno para dar porque sabe que es una bendición dar. El israelita judío no mesiánico cree en dar porque sabe que es una bendición dar. ¿Ok? Dice, es oportuno realizar esta donación aparte del diezmo cada 3 años, dice, en concordancia con la antigua práctica de Israel. Deuteronomio 14:28, que es el diezmo a los pobres. Dice, es importante recordar que el destino de esta donación voluntaria es para menesterosos, en principio judíos, pero no se descarta el darle a cualquier persona que lo necesita. Según Mishet Torah, dice, donaciones a los menesterosos. Ok, y para ningún otro fin puede ser consignado este dinero, el que dan cada 3 años, al tercero y creo que es al sexto, ¿no? El mandamiento del diezmo no es obligatorio actualmente, pues no contamos con el templo de Jerusalén. Eso lo reconoce este israelita. Sin embargo, dice, es uno de los preceptos que para cumplirse es imprescindible su existencia y funcionamiento. Sin embargo, dice, no podemos olvidar de ayudar al prójimo desamparado, y para no desligarnos de la esencia del mandamiento, en que se preserva la costumbre de realizar donaciones basadas en el 10% de los ingresos. Es decir, los judíos diezman en la actualidad. Usted va a encontrar por internet información donde va a encontrar que no, porque hay gente que lea que no, pero esta es la información de un judío israelita. ¿Quiénes dicen que no? Están obligados los judíos mesiánicos, porque ellos no creen. Ayudar a los levitas y sacerdotes que no tienen herencia en la tierra. Le preguntaron a él, ¿hay levitas actualmente? Porque hay mucha gente que se justifica que no diezma es porque dice, es que ya no hay levitas. Pero eso es una mentira. Él contesta esto. Hay sacerdotes, dice, de ser así, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los levitas? ¿A qué se dedican y de qué viven? Es importante conocerlo, ¿no? Dice, contesta el judío israelita no mesiánico, están en todas partes, en todos los países, en los servicios diarios se llama primero a un Cohen, sacerdote descendiente de padre a padre, y está hablando de un sacerdote de la descendencia de Aarón. Y luego a un levita se les llama, dice, de la tribu de Leví a la lectura de la Torá. Herencia en la tierra se refieren a la división de la tierra de Israel en las 12 tribus. Y luego este hombre menciona, dice, mi suegro, por ejemplo, es un Cohen. Un Cohen está prohibido como parte de los 613 mandamientos de entrar en un cementerio o tener contacto con los muertos. Todo lo practican los judíos. Es decir, en las sinagogas todavía llaman a un levita, llaman a un sacerdote a que lean todavía la Torá. En algunas sinagogas este hombre dice que lo hacen. Dice, los levitas también tienen ciertas obligaciones como estar preparados para su llamado juntos con los Kohanim al servicio del templo a la venida del Mesías. En cuanto al diezmo, ahora como no hay templo, hasta que venga el Mesías, dice, no hay una obligación de diezmarles a los levitas. Mas sí, ellos diezman contribuyendo, en primer lugar, con el, ¿cómo se llama? El rabino en el templo, y para contribuir para que ellos mismos no haya israelitas pobres, y para la predicación del evangelio de la Torá de ellos. Pues no es el evangelio de Jesús, ¿estamos de acuerdo? No es. Segundo, ¿por qué diezman los israelitas en la actualidad? Para reconocer que todas las bendiciones vienen del Señor. Esa es otra que contesta este hombre. Este israelita lo contesta. Por esta segunda razón los judíos en la actualidad diezman, porque ellos reconocen que las bendiciones provienen del Señor. Y dice, le preguntan a él, entonces sí diezman, pero no todos los judíos lo hacen, ¿verdad? Y él contesta, sí lo hacemos, pero no como una obligación para los levitas. No lo hacemos como una obligación para los levitas,
pero sí lo hacemos, contesta este hombre. Luego, en muchos casos, el diezmo que dan ellos no necesariamente lo dan o se confina para una sinagoga, todo el diezmo que ellos dan. También lo utilizan para instituciones de beneficencias judías o israelitas. También lo utilizan para instituciones de beneficencia, es decir, dan su 10%, sinagoga, pero también lo destinan para instituciones de beneficencia judías. También lo hacen ellos. Es decir, tienen la actitud de dar, para que me entiendan. Dar, y luego estamos hablando del diezmo, es decir, el 10% de sus ingresos. Le preguntan también, ¿no se debe tratar como una obligación como lo es con los levitas? ¿Alguien tiene obligación de diezmar ahora? Y este hombre contesta, dice, los judíos hacemos la diferencia. En lo que es mandamiento específico en la Torá, porque está escrito, hacerlo no como una obligación, como extra de una obligación. Y luego, el diezmar hoy se trata con seriedad, pero no como un cumplimiento de los 613 mandamientos escritos. Dice, somos bastante cuidadosos de no añadir o disminuir a la ley, y también somos cuidadosos que saber la diferencia entre una obligación bíblica y realmente un compromiso con la obra del Señor, reconociendo que es una bendición de Él cuando se da el diezmo. Por último, para no hacérselas muy largas, usted a lo mejor no quiere saber nada de los judíos, pero mire, le voy a decir esto. ¿Qué dice el israelita este? Y concluye con esto. Muchos han tomado nuestro ejemplo. Nosotros que vamos a otros países estamos riquísimos, dice, somos muy ricos, porque creemos que la bendición viene del Señor, y por eso nosotros contribuimos y damos el 10%, o puede ser en la sinagoga, o parte en la sinagoga y parte en instituciones de beneficencia, pero damos, y somos un ejemplo para el resto de la humanidad, porque el resto de la humanidad sabe que donde vamos los judíos, ahí manifestamos la bendición de Jehová, de Yahvé llaman ellos. Creo que Elohim le llaman, o Adonai, algo así le llaman ellos. Hachem le llaman otros. Hemos hecho la diferencia a todos los países donde vamos, porque nosotros llevamos la bendición del Señor donde vamos. Hemos estado en la política, hemos estado en otros grupos de poder, hemos estado en tales lugares, hemos creado empresas, hemos creado esto, hemos hecho dinero donde sea, y somos un ejemplo al resto de la humanidad. Dígame, ¿qué país que vive en desierto produce frutas y verduras para exportar a otros? ¿Cuántos saben que viene un desierto Israel? ¿Sabía que producen frutas y verduras para vender a otros países? Pero ¿sabe qué? La sabiduría de Dios, usted la ve en manifestación en ellos. Han creado, la tecnología que han creado ellos es para crear en el desierto y fructificar en el desierto. En pocas palabras, la palabra que dio Dios a Adán y que dio a Noé, fructificado y multiplicado, la han tomado muy en serio los israelitas. Pero en la actualidad ellos reconocen que sí, diezman. Nadie puede decir que no lo hacen, porque sí lo hacen. Entonces, mire, le podemos seguir contestando muchas cosas a este hermano mesiánico. Muchas cosas podemos contestarle en base a la palabra. Ahorita tan solo vimos una nada más. ¿Qué significaba que Jesús hizo pobre para que yo fuera rico? No se refiere a sabiduría. Desde ese momento que usted lee ese texto bíblico y que ve que está tergiversando y que ve que no está analizando bien la escritura, en ese momento se da uno cuenta y dice, bueno, entonces estás torcido, estás mal, porque la palabra no dice eso. Pero ¿sabe qué? Toman doctrinas de hombres y dice, me lo enseñó el pastor de mi congregación, y pertenecemos a tal movimiento que estamos en contra de los de la prosperidad, y me lo enseñó y eso lo creo porque es mi teología. O sea, si vamos a estudiar una licenciatura en teología, mi hermano, estudiémosla, pero en base a la palabra, y confrontemos lo que nos enseña la gente en base a la palabra, no en base a una teología. Porque usted puede ir, sabía que hay muchos institutos bíblicos. Sabía que la Iglesia de Dios, hermano, tiene instituto bíblico, ¿verdad?
La Iglesia de Dios, no sé si las asambleas de Dios tengan también institutos bíblicos. Hay otra iglesia aquí que se llama Amor y no sé qué más, que también tiene su propio instituto bíblico. O sea, cada organización crea sus propios institutos bíblicos. Pero el problema es que en los institutos bíblicos de cada organización puede influir la enseñanza de la doctrina que ellos tienen, para enseñarle parte de la doctrina y no lo que está en la Biblia. Ese es el riesgo de estudiar en un instituto bíblico. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la historia y es el comentario de un judío israelita. Si alguien lo quiere, se lo puedo dar y le puedo mencionar la página de internet donde está, para que usted vea que ellos diezman en la actualidad y nadie puede decir que el israelita no lo hace en la actualidad, y no toman un pretexto de los israelitas para decir ya no existe el templo, ya no hay templo, ya no hay levitas que estén ministrando en el altar, por consecuencia ya no diezmamos. Es un pretexto para no dar. Pero el pretexto para dar es que el Señor manifiesta su bendición sobre mi vida cuando yo soy alguien que no. El apóstol Pablo dijo, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Y a los macedonios, a los de Filipenses les dijo, ustedes participaron conmigo en razón de dar, pero también recibían los de Macedonia. Es decir, hay todo un fundamento bíblico que ejercemos una ley espiritual. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Es importante que nosotros podamos analizar la palabra, hermano, y podamos ver realmente qué es lo que la Biblia dice, no lo que me enseñaron, no lo que otros me han adoctrinado, sino realmente verlo con la palabra. Ok, mire, entonces quiero hablarle de un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Vamos a Lucas capítulo 19. Hoy nos vamos a meter un poquito en el tema de las actitudes que tuvieron personas que conocieron a Jesús. Lucas capítulo 19, Mateo, Marcos, Lucas 19. Versículo 1. ¿Quién es Zaqueo? ¿Qué significa Zaqueo? ¿Qué significa el nombre Zaqueo, Michelle? El benévolo, el santo, algo así significaba Zaqueo. Significaba el buena onda, para que me entiendan. El buena onda en esta época. Vamos a ver quién era Zaqueo. Ya está el versículo 1. Muy bien. ¿Sí le quedó claro lo de 2 Corintios 8:9, no? Podemos darle contestación a cada cosa que él habló ahí, porque me juzgó muy feo, ¿no? Y luego ponía entre signos de admiración, ponía y letras mayúsculas, resaltado con negritas y de colores, ¡mentiroso! Entonces yo ahí ya le mencioné un texto bíblico donde él es el mentiroso, pero aún así en amor yo se lo digo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. A che argentino, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a ver Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era ¿qué? Rico. ¿Cómo hacían la riqueza los publicanos? Dígame usted, ¿quién era un publicano? En primer lugar, un publicano era una persona designada por Roma, por los políticos romanos y el gobierno romano, para decirle, este hombre rico podía ser, mire, no necesariamente de la casta de los saduceos, fariseos, no necesariamente, porque tan es así que los mismos fariseos rechazaban a los publicanos, ¿sabe usted? Y les llamaban pecadores. ¿Qué es lo que hacía un publicano? Un publicano hacía el gobierno de Israel. Podía haber sido también dentro de haber estado en alguna de estas religiones, ¿no? De los saduceos, fariseos. Los saduceos eran regularmente la casta de los ricos
de los ricos en Israel, los saduceos. Pero en este caso difícilmente este hombre era un saduceo, un fariseo, porque hablaban muy feo de él. Un publicano era aquel que decía el gobierno romano, amigo Juancho, te vamos a designar a ti para que pagues el impuesto por el pueblo. Y después tú al pueblo le cobras los impuestos. Es decir, por doña Chonita me pagas 10 denarios cada mes. Por doña Clotilde me pagas otros 10 denarios al mes. Sumas todo el importe de todo el pueblo de Israel, porque hacían censo. Inclusive, recuerden cuando José y la Virgen María iban a Jerusalén a ser censados, ¿recuerdan? ¿Sí o no? ¿Por qué cree que los censaban? Para saber también cuánto tributo podían recaudar del pueblo de Israel. Pero designaban a un publicano que cobraba los impuestos al pueblo. Es decir, tú publicano rico, págame a mí. Y ya después tú te encargas de cobrarle al pueblo los impuestos. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacía el publicano? Hermana Pepetoña, eran 10 denarios, pero ahora van a ser 15, ¿cómo la ves? Más los intereses que me debes. Y a causa de eso los publicanos hacían mucho dinero indebidamente. Extraían el dinero a los pobres, ¿sabía usted? Extraían el dinero. ¿Tienes para pagar impuestos? No, órale. A ver qué nos llevamos de la casa, pues nos tenemos que llevar el impuesto. ¿Por qué? Porque yo ya lo pagué y ahora me lo tienen que pagar a mí. Pero les cobraba con intereses y esas eran las ganancias que obtenían los publicanos. ¿Está entendiendo qué significa publicano? Y para esa época los fariseos pues era la casta santificada y no podían ver a los publicanos, aunque eran israelitas. Pero no necesariamente tenían que ser de la casta de los fariseos, ni de los saduceos. También existían en esa época alguien que se llamaban los macabeos, ¿recuerdan? Judas era uno de los que andaban ahí, de los que andaban peleando en contra del gobierno romano. Es decir, no todos eran fariseos o saduceos, ¿me entienden? Había también delincuentes como... ¿Cuántos saben de ustedes que Barrabás sería un fariseo? Barrabás era un ladrón, era un matón. No estaba dentro de los fariseos. Porque si los fariseos hubieran sabido que uno de sus integrantes era así, lo hubieran expulsado. Había ciertas reglas para pertenecer a los fariseos, mi hermano. No sé si tenían que, muchísimo tiempo, varios meses, alguien que quería ser adicionado a los fariseos, tenían que durar varios meses para poder que lo aceptaran. Bueno, entonces mire, Lucas 19, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿qué era este hombre? De la provincia donde habitaba este hombre, que estamos hablando de Jericó, ¿verdad? La ciudad de Jericó, este hombre era el jefe de los jefes, de todos los que recaudaban impuestos. ¿Me explico? Era un hombre muy prominente y muy rico. Ahora, ¿por qué cree que hizo su riqueza? Por sacarle dinero de los intereses a la gente de los impuestos. ¿Qué dice aquí que era jefe de los publicanos? Y era rico. ¿Estamos de acuerdo que era rico? La pregunta sería, si este hombre era muy rico, ¿diezmaría o no diezmaría? Bueno, vamos a ver la actitud que tenían los fariseos con los publicanos. Los publicanos se les denominaba pecadores. Por consecuencia, un publicano difícilmente era alguien que decía, voy a diezmar, sino que su riqueza la hacían a través de otros medios ilegales, ¿ok? Mire, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 46. Vamos a ver lo que el Señor Jesús dijo. El amar a los enemigos era la frase que quería mencionar aquí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, me das dinero, te amo. Me pagas los impuestos más los intereses, te amo. ¿Sí está entendiendo? Ok, vamos rápido a otro texto bíblico. Lucas capítulo 5.
Lucas capítulo 5, versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos del Señor. ¿Qué era lo que murmuraban? ¿Qué decían los escribas y los fariseos? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eso quiere decir que un publicano difícilmente era un escriba, difícilmente era un fariseo. ¿Estamos de acuerdo? Porque para poder accesar a estos grupos religiosos, difícilmente iban a aceptar a un publicano. ¿Estamos entendiendo ahí el concepto? No. Lo que quiere decir que el publicano difícilmente era un hombre que diezmaba a Dios, porque no lo hacía en el templo de los fariseos, ni lo hacía en el templo de los saduceos, ni con otro grupo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Estamos entendiendo entonces que no pertenecían a los fariseos, ¿sí? Lo que quiere decir que difícilmente estos hombres aportaban para la obra de Dios en aquella época. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Porque eran juzgados y criticados los publicanos, inclusive los discípulos eran criticados porque comían, o inclusive el Señor Jesús porque comía con publicanos, con rameras y pecadores, ¿sí o no? Vamos ahora, Lucas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Acercaban a Jesús, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Y quién más? Y pecadores. Se acercaban los publicanos para cobrarle los impuestos a Jesús. ¿O para qué? Para oír lo que Jesús decía. Para oír la palabra. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces los publicanos no formaban parte de ni los escribas ni los fariseos, y pienso que menos de los saduceos. No formaba parte de ninguno de estos grupos. Lo que quiere decir que este hombre había hecho su riqueza en base a actualidad, vendía droga. ¿Está entendiendo o no? Actualidad, FAMSA, que le cobra los intereses muy altos cuando usted saca una televisión a colores. ¿Sí? Muy bien, entonces mire, vamos a leer otro texto bíblico. Mateo 9, capítulo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, de aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Nuevamente, le puedo dar muchos textos bíblicos donde viene esa misma historia, mi hermano. Esa misma historia. Y vamos a leer esa historia. Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Qué dijo Jesús? Pero ¿sabe qué? Parte de los publicanos andaban buscando a Dios a su manera. No con los fariseos, no con los saduceos, no con los escribas, pero lo andaban buscando a su manera. ¿Por qué cree que seguían a Jesús? ¿Por qué cree usted que seguían a Jesús? Porque andaban en búsqueda de Dios, ¿no? A pesar de que transeaban a los pobres y les quitaban impuestos, aún así buscaban a Dios. ¿Sí está entendiendo? La palabra tranza la entiende, el griego ese lo entiende. Muy bien. Entonces, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿Quién les dijo esta parábola? El Señor Jesús. ¿Qué parábola les dijo a los que se confiaban a sí mismos como justos? Los fariseos se creían ellos justos. Yo soy mejor que todos. ¿Sí sabían qué hacían los fariseos? Yo soy mejor que todos. No me puedo juntar con los gentiles porque guácala. ¿Entendió esa frase griega? Asco que me junte yo con los judíos. ¿Sí o no pensaban eso los fariseos?
que me junte con los gentiles. Los tenían en abominación a los gentiles. O sea, si usted mexicano hubiera ido a Israel en aquella época, lo hubieran expulsado a la sinagoga, no hubiera podido entrar, lo hubieran apedreado inclusive. Bueno, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola el Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ven la actitud de un israelita? No era correcta porque se creía que por sus obras era bueno, pero practicaba algo que se llama diezmo de todo lo que ganaba. Ahorita me recuerda Deuteronomio 14. Los judíos mesiánicos dicen que, o los que no creen en dar diezmos en la actualidad, dicen que solamente diezmaban sobre los productos agrícolas. Pero como hoy la mayoría de los creyentes no son agricultores, aunque algunos siembran de la verde, pero no todos son agricultores, significa que usted no tiene que diezmar, porque Israel diezmaba de los productos agrícolas. Entonces usted ahora ¿qué produce? A lo mejor moneda, dinero, cash, billetes de Benito Juárez. ¿Me entiende? Entonces por eso no tiene que diezmar, porque los israelitas lo hacían sobre los productos agrícolas y sobre el ganado. Vamos a hacer una pausa y vamos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Yo le voy a demostrar a este mesiánico, a este hermano mesiánico, que también llevaban dinero, cash, plata, de la moneda en esa época. Nadie puede decir, es que no diezmo porque diezmaba de productos agrícolas, hermano, y como yo no siembro, ya no tengo que hacerlo. Le voy a demostrar que llevaban dinero. Te vamos a demostrar a este che argentino. Deuteronomio. No digo la otra frase, Michelle. Muy bien. ¿Ya tiene Deuteronomio? ¿Qué dice Deuteronomio 14? Vamos a leer el versículo. Te le digo el versículo. Déjeme encontrarlo. Creo que está en los primeros versículos. Deuteronomio capítulo 14, está leyendo el 12, pero no lo he encontrado. Muy bien, vamos a leer el 14. Versículo 22. Indefectiblemente diezmarás. Deuteronomio 14, 22. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y algunos mesiánicos y otros que no creen en diezmos, dice que usted no puede diezmar porque ni es agricultor, ni es ganadero, excepto las pulgas que trae en la noche. Pero ni es agricultor ni es ganadero, por lo tanto no puede diezmar porque usted no produce eso. Porque la ley así lo dice. Pero vamos a ver qué más dice la ley. ¿Qué les parece? No me quedo yo en el versículo 23, sino voy a seguir leyendo el 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere,
entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Cuántos saben que también diezmaban dinero? ¿Sí o no dice ahí, o estoy mintiendo yo? ¿Dice o no dice que diezmaban dinero? Nadie puede decir que porque ahorita no es agricultor, o porque el diezmo era, Satanás está hecho fuera. Nadie puede decir que no diezma porque no es un agricultor, no es ganadero, y que Israel lo hacía nada más sobre ganado y sobre cosechas agrícolas y eso. No puede decir nadie eso. Era uno de los textos bíblicos que me alegaba esta persona. Y usted vea los comentarios que él puso, hablando muy feo de su servidor, que yo lo bendigo, ¿verdad? Yo no le voy a hacer nada mal. Pero habló muy feo diciendo que diezmaban de lo agrícola y que pues ya no podían diezmar ahora porque ya no eran agricultores. ¿Se da cuenta que también diezmaban dinero? ¿Sí lo puede ver ahí o no? Entonces no todo era agrícola, no todo era ganadero. ¿Qué significaba? Que podías vender y podías recaudar dinero y ese dinero llevarlo. Es decir, usted es un comerciante, puede hacer lo mismo de los israelitas. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Hermano, es que vendo tamales. ¿Puedo llevar tamales a diezmar? Tráigaselo, nos los comemos aquí. No se crea. Es una broma. Mire, la gente que no cree en diezmos, mi hermano, dice que los israelitas era porque lo hacían sobre productos agrícolas y ganaderos, que no lo hacían en dinero. Y ahí una vez más demostramos que pues, están en un error, porque sí llevaban dinero, o sea, vendían sus productos y llevaban el dinero. ¿Sí diezmaban dinero o no? Principalmente nosotros no debemos de diezmar conforme a la ley, mi hermano. Nosotros debemos de diezmar conforme lo hizo nuestro padre Abraham, y hay una gran trascendencia en eso. Los mismos israelitas decían, somos descendientes de Abraham. ¿Por qué creen? Porque Abraham diezmó llevando todo el dinero del botín. Ok, vamos a regresar con Zaqueo. Vamos a Lucas 18, versículo 9. Me acordé ahorita de esa situación de este hombre que me estaba discutiendo eso. Lucas 18, 9. El fariseo, dice el versículo 11, Lucas 18, 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, dice. Os digo, dice el Señor Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. ¿Cuál era el problema del fariseo? Que estaba enaltecido. Yo soy mejor que los demás. ¿Han escuchado personas así diciendo? Yo soy mejor que todos ustedes. Dice, hay algunos. ¿Cuál es el problema? Enaltecerse. El problema del fariseo no era que diezmaba, era que era enaltecido porque lo hacía con orgullo y porque se creía mayor que los demás, o mejor. Sin embargo, practicaba un principio bíblico de dar y recibir. Muy bien, ya entendió más o menos la historia de los publicanos. Muy bien, vamos a terminar la historia ya con Lucas 19. Rapidito, vamos a terminar la historia con nuestro hermano Zaqueo. ¿Listos? Ya terminamos con esto. Lucas 19, versículo 1. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, había pasado por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Estaba pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Tuvo que subirse a un árbol similar a las higueras. ¿Y qué era el que producía ese árbol, Michelle? Producía el fruto que le daban de comer a los cerdos. Es decir, era
denigrante subirse a un árbol de ese tipo para poder, este hombre lo hizo era denigrante subirse a un árbol de esos. Y segundo, este hombre lo hizo ¿por qué? ¿Por qué cree que lo hizo? Porque quería ver a Jesús. ¿Se ha dado cuenta de la actitud del publicano? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice el versículo 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso, que significaba que acababa de conocer al Mesías, que lo acababa de conocer como el Mesías, el Salvador. En ese momento no nació de nuevo, pero ejerció una fe creyendo en Jesús. No nació de nuevo, ¿por qué? Porque hasta que Cristo murió y resucitó, nacían de nuevo. Pero ahora ya era un seguidor de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué corría a ver a Jesús? Porque era uno que continuamente iba a oír a Jesús. Entonces, miren, entonces, ¿qué hizo este hombre? Versículo 6, descendió de prisa y le recibió gozoso. ¿A quién recibió? A Jesucristo recibió. Esa es la gran diferencia entre un fariseo que no quiso a Jesús, entre uno que recibió a Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso le decimos nosotros: reciban a Jesús, reciban a Jesús. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? Pecador. Para ellos era un hombre que ni siquiera creía en diezmos y ofrendas, mi hermano. Era un simple pecador. Entonces Zaqueo, dice el versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor. Fíjense la actitud de cuando uno conoce a Jesús. La actitud de cuando uno conoce a Jesús. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy ¿a quién? A los pobres. El 50%, mi hermano. Ese 50% ¿de dónde provenía? Dígame. Jesucristo tenía algo que se llama el arca de las ofrendas. Y el tesorero de Jesucristo era Judas. ¿Y a dónde cree que llevaban el dinero para los pobres? Con Jesús. Y Jesús lo repartía ¿a quién? A los pobres. En el Antiguo Testamento el dinero de los diezmos para los pobres lo llevaban a los levitas, y los levitas se los daban a los pobres para sustentar y alimentar a los pobres. En el Nuevo Testamento, este hombre, ¿a quién cree que le dio ese 50% de todos sus bienes? ¿Bienes presentes o bienes adquiridos en el pasado? Eran bienes adquiridos Capta la similitud cuando el Espíritu Santo me dijo: puedes dar de tu pasado. Es un hombre que dio de su pasado. El 50%, mi hermano. El 50% de su pasado, este hombre lo estaba dando ahora para la obra de Jesús, para que ese dinero se retransmitiera a los pobres. Y Jesús le daba a los pobres. ¿Cuántos saben que les daba a los pobres dinero? ¿Recuerdan que sí les da dinero? Entonces, la mitad de mis bienes de los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, está hablando de los que le cobró impuestos con intereses. Si a alguien he defraudado, ¿qué dice? 4 veces se lo regreso. Doña Chonita le cobré 10 denarios mensuales, más 5 denarios de intereses. Por los 5 denarios que se los cobré indebidamente, le regresó 4. 20 denarios le regresó a Doña Chonita. 20 denarios si alguien defraudó con esos intereses. ¿Se ha dado cuenta de la actitud de alguien que conoce a Jesús? Si en el pasado hizo algo, ¿qué hace? Si alguien hizo algo malo en el pasado, mi hermano, ¿qué es lo que hace? Dígame. Restituye las cosas que hizo en el pasado. Nadie puede decir: Señor, ¿ya no te acuerdas de mi pasado? Si es cierto que Jesús pudo haberle dicho:
mira, no te preocupes, Zaqueo, yo ya no, tu pasado ya lo borré. ¿Cuántos saben que eso pudo haber hecho el Señor Jesús? Vean qué le contestó aquí. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No, Zaqueo, no te preocupes, de tu pasado no des nada, no importa que los des aquí en el arca de las ofrendas, no des nada, Zaqueo, no importa. ¿Qué no era una oportunidad para que Jesús lo corrigiera? Ya me estás conociendo a mí, Zaqueo, ¿por qué das de tus bienes pasados? ¿Sí o no era correcto? Digo, ¿no lo pudo haber corregido Jesús? No era el momento para decirle, Zaqueo, ¿qué necesidad tienes de vender tus bienes, Zaqueo? No lo hagas. ¿Para qué aportas para la obra, para los pobres, Zaqueo? ¿Qué necesidad tienes de dar el 50%? ¿Qué necesidad tienes de restituir 4 veces más a los que le cobraste intereses? ¿Por qué lo haces, Zaqueo? No lo hagas, Zaqueo, mira, yo ya te perdoné todo el pasado. Por eso muchas veces debemos de arreglar los asuntos personales del pasado. Ofendí a alguien por testimonio y saber que Cristo está en mi corazón, yo lo puedo hacer. Mande. Aún los que son ocultos, no recuerdo. Aún así, mire, Cristo nos perdonó todo pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y es importante, este hombre, la actitud de este hombre, precisamente porque conoció a Jesús, porque recibió a Jesús, la actitud de este hombre es decir, a ver, tenía muchos bienes, ok, voy a vender la mitad, Señor, y lo voy a aportar para la obra, para los pobres. Voy a aportar. Él no dio el diezmo, dio el 50. Cincuentónomo, para que me entienda. De todo lo que había producido en el pasado. Estaba dando el 50%, mi hermano. No estaba dando el diezmo. ¿Por qué cree que Jesús dijo, un publicano entra más al reino de los cielos que una actitud de un fariseo que dice que por sus buenas obras ya va a ser justificado? No es así. Realmente el Señor ve el corazón, mi hermano. Y aquí es una actitud, es algo que nos pone este ejemplo, un hombre llamado Zaqueo nos pone ejemplo, mi hermano. Si el Señor a mí en lo personal me dijo, reconoce que en el pasado conocías de diezmos y nunca los diste, reconócelo porque te pasaron un sobrecito, ahora los puedes dar, por obligación no. Yo lo voy a hacer como lo hizo Zaqueo, Señor, te conozco ahora y lo voy a hacer por amor a ti. ¿Está entendiendo la actitud? Pero este hombre dio de su presente o de su pasado, dígame. Cuando alguien conoce a Jesús, no le importa si Jesús te dice, haz esto, hazlo. No importa, hermano. Estamos hablando de darlo para un reino, no darlo para un pastor. Estamos diciendo que lo dé para una obra de Cristo aquí en la tierra, no para un pastor. ¿Oíste, amigo mesiánico? No es así. No es dárselo al pastor, es darlo para la obra de Dios. Yo lo hago y yo me gustaría que usted también optara o tomara esa actitud de fe, porque lo hizo Zaqueo, yo lo puedo hacer. Y aún así, no nada más, imagínense del diezmo a los pobres que no daban los judíos, el diezmo a los pobres que daban los judíos, en aproximado creo que es un 20 y tantos, 23, no sé, algo así, que daban los judíos en su totalidad. Este hombre rebasó a cualquier judío. Su actitud es conocer a Jesús y dijo, Señor, hay muchos pobres, el 50% de mis bienes que adquirí en mi pasado, en este momento yo los doy, los siembro para la obra esa y que los pobres también tengan alimento. ¿Se ha dado cuenta que es bíblico dar del pasado también? Es bíblico. Y Jesús no lo reprendió ni le quitó su intención, mi hermano. No le quitó esa intención, no, porque Él lo da, Zaqueo, empieza a dar a partir de tus ganancias de hoy, que me acabas de conocer. Eso no lo dijo Jesús. Pero la intención de este hombre, ¿y usted cree que ese 50% del Señor no se lo multiplicó más? Por supuesto que lo hizo. Hebreos capítulo 12, y concluyo yo con esto. Hebreos 12,
Usted va a decir, ¿por qué tanta palabra? ¿Por qué tanto tiempo? Y le voy a contestar lo que dice el pastor Ignacio Hughes. Es más largo el tubito que está en los hospitales, que viene de allá del suero y se lo están inyectando aquí o se lo están poniendo por la nariz. Es más largo que llevarse usted escuchando palabra, mi hermano. Si usted escucha palabra, la palabra es medicina a su cuerpo. La palabra es vida a aquellos que la hallan. Así es que no piense, ¿por qué tan largo? Estamos dando solamente estas sesiones largas. Estas sesiones respecto a este tema nada más las estamos dando un poquito más largas. Terminando este tema, vamos a regresar a las sesiones normales, para que usted esté tranquilo y su panza también. ¿Sí? ¿A poco no le está hablando la panza? A mí sí me está hablando, pero yo la controlo. En el nombre de Jesús, te aguantas, panza. Hebreos capítulo 12, ya concluyo con esto. ¿Vio la actitud de Zaqueo? ¿Dio del pasado o no dio del pasado? Y aún más. No nada más restituyó a los que le había quitado intereses, sino que aparte de sus bienes personales, dio el 50% para los pobres. Pero es bíblico entonces dar del pasado. Se preguntará usted si es bíblico. Usted está viendo que es bíblico. Es bíblico. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 10 mejor. Hebreos capítulo 10, versículo 16 y versículo 17, ya son los últimos dos textos bíblicos, se los prometo. Este tema es para que usted le sirva en el área financiera y entienda que si usted hace depósitos en su cuenta bancaria celestial, usted crea tesoros en los cielos, y esos tesoros en los cielos Dios los manifiesta aquí a través de lo que se llama bendición. Dios lo trae aquí a manifestación. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos no hay ofrenda, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Usted no puede decir que el pasado, todo su pasado fue borrado, no lo puede decir usted. Hay algo que el Señor decidió no acordarse. Él conoce su pasado, pero Él decide no acordarse de algo. ¿Qué se llaman? Léalo, el versículo 17, Hebreos 10, 17. Nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Estamos de acuerdo? Significa que el Señor se acordaba cuando yo contribuía, o cuando alguien siendo muerto espiritual contribuía para su obra. Conozco agricultores de la ciudad de Los Mochis, mi hermano, que les llevan a las monjitas allá de Los Mochis sus diezmos en granos de lo que ellos cultivan, mi hermano. Llevan ofrendas en granos, agricultores de Los Mochis. Aún lo hace, gente lo hace. ¿Son muertos espirituales? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que son ahorita hay gente millonarios, ricos, que hacen eso, millonarios? Pero ¿cuántos saben que se van a ir al infierno millonarios si no reciben a Cristo Jesús? Sin embargo, hay algo que el Señor decide no acordarse, mi hermano: transgresiones y pecados. Entonces usted no puede decir, el Señor no se acuerda. ¿Usted cree que Él no se acuerda? A mí me ha recordado muchas veces cuando Él me libró de un accidente. Me he acordado cuando era un bebé y cuando tenía como 8 años y me libró de una temperatura muy fuerte, porque yo se lo pedí que me librara y Él me libró de una temperatura muy fuerte. A los 8 años todavía me recuerda el Señor. Hay algo que no se acuerda, son pecados e iniquidades, mi hermano. Pero de todo lo demás,
hijo mío, acuérdate cuando estuve en aquel lugar, tú estuviste en peligro en ese momento, te iban a atacar unos cholos con navaja y yo te libré de ahí, ¿recuerdas? Entonces usted no puede decir, no tengo memoria del pasado. No puede decir usted eso, mi hermano. De lo que no debe tener memoria de su pasado es de las iniquidades y transgresiones. ¿Sí estamos entendiendo ese concepto? Más de lo que sí debe tener memoria, mi hermano, es de lo que lo libró el Señor. ¿Cuántas veces no lo cuidó y lo protegió usted, mi hermano? ¿Cuántas veces no lo libró de una enfermedad incurable? ¿Cuántas veces no lo libró de un accidente? ¿Cuántas veces no lo libró de que lo atacaran? ¿Cuántas veces no lo libró de que no tuviera que comer? Usted no puede decir, borré ese pasado también. No puede decirlo usted, mi hermano, porque el Señor no lo ha borrado. Él siempre le va a recordar que Él estuvo con usted de su niñez, y por eso ahorita usted lo ha conocido como lo conoce. Entonces, si Él le dice, regrésate al pasado y acuérdate, si algún día viste el sobrecito en la iglesia católica que decía diezmos, acuérdate, saca cuentas, cuánto percibiste del pasado, y por amor a la obra y por amor a eso, yo voy a manifestar la multiplicación de lo que tú puedas dar en esta época. No puede decir, es que no me acuerdo de ese pasado. Él no está diciendo que no se acuerde de una bendición, mi hermano. Dice que no se acuerde de los pecados y las iniquidades. De ahí en fuera, usted se puede acordar de la manifestación de la bendición del Señor, que siempre le suplió alimento, mi hermano. Siempre le suplió vestido, siempre le suplió vida. De eso no me puedo olvidar, discúlpenme, yo no me puedo olvidar de eso. Porque Él estuvo conmigo, Él me ayudó, me cuidó, aún en accidentes, mi hermano. Aún en accidentes. Un día iba manejando a las 2 de la mañana para comprar de un pueblo a otro cerveza, acompañando a otros ahí borrachos, y su servidor iba manejando con los ojos todos cruzados. No sé cómo llegué, la verdad, manejando más de media hora de una ciudad a otra. No supe cómo llegué. Veía solamente las luces de los trailers y no sé ni por dónde iba manejando, mi hermano. ¿Y qué cree? El Señor me cuidó. El Señor estuvo ahí. ¿Usted cree que me voy a olvidar de eso, de ese pasado? ¿Me voy a olvidar? No me voy a olvidar de ese pasado. Y por agradecimiento a que Él me cuidó en el pasado, yo decidí hoy proponer en mi corazón, hoy en el presente, comenzar a dar por el pasado que no di, creyendo que la bendición de Él ya estaba reflejándose en aquella época. Y si lo hago así, Él va a manifestar la semilla para dar ese diezmo del pasado, y aún más para darme los intereses y multiplicarme lo que yo en el pasado no di de Él. Es una decisión personal. No está obligado usted a hacer lo mismo que yo hago, pero yo le voy a mostrar con hechos los frutos de lo que yo he creído. ¿Estamos de acuerdo? Sin más preámbulos, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Nadie más le va a dar convencimiento a usted de que Cristo está en este asunto más que el mismo Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios de pactos, desde el antiguo, Señor, pasado, desde que estaba en el vientre de mi madre, desde ahí estabas tú cuidándome, Señor. Desde cuando era un pequeño, ahí estabas tú protegiéndome, Señor, de accidentes, de animales peligrosos, Señor. Tú ahí estabas, Padre Celestial. Y hoy puedo recordar ese pasado donde tu mano poderosa estaba sobre mi vida, cuidándome, Señor. Tú estabas ahí, Señor, cuando iba a suceder ese accidente, ahí estabas. Fue la manifestación de tu poder, Señor, que estaba ahí conmigo, cuidándome, para que no me fuera al infierno si moría antes, Señor, para que yo te conociera en esta época, Padre. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas, porque eres un Dios que nunca falla. Te doy gracias por cada cosa que me has dado, Señor. Y aún así yo he decidido en este tiempo, Señor, dar sobre lo que no di en mi pasado como un acto de amor, un acto de fe,
un acto de fidelidad y un acto de reconocer que en ese pasado, Señor, tú fuiste el que estabas conmigo cuidándome, que nunca me faltó nada, que tú estuviste ahí, Señor, cada momento. Cuando yo clamaba a ti, tú me estabas oyendo. Cuando en mi corazón yo clamaba a ti, tú estabas ahí, manifestándote, Señor. Aunque no te veía, pero podía ver, Señor, que me librabas de cada cosa, de cada angustia, de todo lo que había pasado, tú estabas ahí, Señor. En el nombre de Jesús, hoy reconozco, Señor Jesús, que tú eres mi Salvador. ¿Cuántos pueden repetir eso? Hoy reconozco, Señor Jesús, que tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Yo te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida. Creo que soy libre del mundo de las tinieblas, porque tú me has librado a través de todo lo que hiciste en esa cruz. Tu sangre derramada fue para mí. Gracias, Señor. Hoy tengo libertad en Cristo Jesús. Tengo libertad para dar, Señor, para tu obra. Y sé que eso no se queda ahí, sino que es multiplicado por la unción y el poder tuyo que hay en la semilla de fe y obra de amor que hago por tu nombre, Señor Jesús. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores.